Les doy gratitud por atender a mis videos de salud, a mis videos de estudios bíblicos. Mi canal es George Frankie YouTube y mi correo electrónico. Y hoy vamos a tocar un tema muy importante que lo necesita la Iglesia del Padre Celestial. ¿Por qué los cristianos le tienen tanto miedo a la brujería? Le tienen terror. Y es porque no saben el poder verdadero del Padre Celestial y cómo trabaja el enemigo. Primero vamos a ver que la brujería se ha regado por todo el mundo. Están los brujos identificables que se visten con muchos collares, se visten con todo su atuendo de brujería y la gente le tiene miedo, impresionan a la gente y así trabaja Satanás con esa impresión, con ese miedo. Están también los brujos no identificables, que son vestidos de traje y tienen una carrera universitaria, como la neurolingüística. La neurolingüística es espiritismo. Y muchas de las prácticas que vemos en la medicina moderna son del diablo, son de Satanás. Esas prácticas de vudú, de la santería. Y lo practican los médicos, lo practican. Entonces Satanás se ha encargado de que en todos los países hay brujos, los hay extravagantes, los hay metidos dentro de la ciencia médica y bajo la bandera de que son profesionales, con estudios profesionales. Pero el mundo entero lo ha abarcado y la primera arma de él es la impresión esa de que el brujo lo viste, lo pone de una manera interesante y lo pone también de una manera a la que la gente le teme, le tiene miedo. La neurolingüística es lo mismo que el hipnotismo, es espiritismo. Entonces él se ha creado una imagen de muy poderoso delante de los hombres y por eso yo he visto pastores que le tienen miedo a Satanás, le tienen miedo al enemigo, le tienen miedo al enemigo de las almas. Pero vamos a comenzar para tocar este tema en Isaías 40, 18 al 37, para ir echando abajo los mitos. Isaías 40, 18 al 31. Entonces el Padre Celestial, la mayoría de la gente cree que Satanás es el enemigo del Padre Celestial. El Padre Celestial no tiene enemigo, estimado. La gente cree que Satanás puede pelear con el Padre Celestial. No puede. Y yo les voy a mostrar en este estudio. En Isaías 40, el 18 dice el Padre Celestial: ¿a quién pues haréis semejante al Padre Celestial o a quién le compondréis? Escuchen esto. El artífice prepara la imagen de talla, el platero la extiende, le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Escuchen esto, estimados. Las imágenes, el efecto de la brujería, estas cosas, no tiene poder. Lo que tiene poder son los conjuros, que es cuando se le habla, estos diabólicos le hablan a los demonios y los demonios actúan a través de estos instrumentos. Recuerdo una vez que yo fui a una funeraria en Nueva York y unos compatriotas míos sacaron un muerto del carro de caja de muertos y ellos tiraron una cosa de barro, un plato de barro con un líquido o algo. Entonces toda la gente que estaba ahí, todo el mundo salió despavorido, todo el mundo. Cuando me vieron caminar a mí por encima de la cosa que tiraron los brujos ahí, todo el mundo se quedó mirándome como si me fuera a mí a pasar algo. Y el Padre Celestial, vamos a ver el poder que nos da a nosotros, su pueblo. La gente, terror que le tiene. Y yo pasé caminando por encima de eso y se quedaron mirando así la gente y todo el mundo un miedo, una cosa. ¿Por qué? Porque es que el enemigo ha hecho ¿qué cosa? Ha hecho que haya una comparación con el Padre Celestial. Satanás no es enemigo del Padre Celestial. El Padre Celestial hace así, Satanás desaparece. Y el Padre dice en Ezequiel 28, yo voy a sacar fuego de en medio de ti y te voy a convertir en ceniza. Y existen ángeles más poderosos que Satanás y se los voy a probar con la Biblia. Entonces dice el Padre aquí, he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo. Este es el Padre Celestial. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? Vamos al 12 otra vez. ¿Quién midió las aguas con el hueco
de su mano. Estoy leyendo ahora en la cita 12. Y los cielos con su palmo, con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. ¿Quién enseñó al espíritu de Yahul o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Cita 18. ¿A quién pues haréis semejante al Padre Celestial? ¿Qué imagen le compondréis? Y aquí explica el artífice. Escuchen esto. El pobre escoge para ofrecerle, cita 20 de Isaías 40. Madera que no se apolille, se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Pero dice el Salmo 115, tienen pies y no caminan, ojos y no ven, oídos y no oyen, boca y no hablan. No sabéis, no habéis oído, cita 21, nunca lo han dicho desde el principio, no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos. Él convierte en nada a los poderosos, incluido Satanás. Y a los que gobiernan la tierra hace cosas vanas, como si hubieran sido plantados. Entonces, la comparación, el problema está en que la gente, Satanás se ha encargado de compararse con el Padre Celestial a los ojos de los hombres, pero el Padre Celestial dice, ¿a quién me compararéis? Vamos a Isaías 46. Donde dice claro, Isaías 46, 5 dice, ¿y a quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? El Padre Celestial, Satanás no es enemigo del Padre Celestial, él no lo es. El creador del universo es Yahushua, él es el creador, él es el todopoderoso, él es eterno, no tiene principio ni fin. Y en Ezequiel 28, Satanás es una criatura y fue creado después. En el Edén, el último, él no ayudó ni en la creación, otra de sus grandes mentiras. Entonces, por estas mentiras que él se ha puesto y la gente le tiene terror y le tienen miedo. ¿Por qué los cristianos le tienen miedo? Es porque sus oraciones no tienen poder. Las oraciones de los cristianos no tienen poder porque desconocen el poder que el Padre Celestial nos ha dado. Vamos a ver en Lucas 9, para que ustedes entiendan lo que hizo Yahushua con su pueblo. Lucas 10, perdón. Es Lucas 9. En Lucas 9 dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los 2 demonios, incluido Satanás. Déjenme leerlo de nuevo. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, incluido Satanás. Y los envió a predicar el reino del Padre y a sanar a los enfermos. Entonces, Yahushua, el Padre Celestial, es poderoso. Satanás no, por eso es que en Apocalipsis 12 lo botan del cielo y no puede hacer nada. Y cuando Daniel estuvo orando 21 días, el príncipe de Persia que representaba a Satanás se le opuso por 21 días, pero cuando vino Yahushua se acabó la oposición. Estimado, es necesario entender estas cosas. Vamos a ver, y también sabe por qué no tienen poder, porque están en anomía. Aquí quiero hacerle una historia que yo la viví en Cuba. Yo estaba trabajando en una construcción en Cuba antes de salir de Cuba. Esto fue por el año 78, si mal no recuerdo. Y en Cuba, en países de Sudamérica, utilizan a los sicarios para matar a la gente. En Cuba no. En Cuba usan palo mayombe y le hacen brujería a la gente y la gente amanece muerta. Allá no usan sicarios. Los sicarios lo usan en estos países acá. Pero la brujería en Cuba es así, con hueso de muerto y sangre y todo. Y este señor me confesó esto. Ese señor era un palero que practicaba santería, espiritismo y era palero, que es una brujería con la que matan a la gente y trabajan con huesos de muerto y con sangre. Y me dijo esto, yo soy testigo de esto. Me dijo a mí, este señor a mí me dijo, los judíos son del diablo. Y yo le dije, ¿por qué? Dice, porque a esa gente no le entra la brujería. Así me dijo. Escuchen esto, lo que me dijo un palero en Cuba. Los judíos son del diablo, porque a esa gente no le entra la brujería. Después vamos a ver cómo el Padre tiene establecido eso. El Padre Celestial protege a su pueblo como prometió a Job. Job, el diablo vino y le dijo al Padre Celestial. El Padre Celestial usó a Satanás. El Padre Celestial lo usó para poder corregir a Job, quitarle la paz que no tenía. Vean mi video sobre esto aquí. Y Job
Satanás reconoció delante del Padre Celestial que él trató de hacerle daño y no pudo. Dice, tú le has guardado de todo, lo has protegido. Dice, quiere decir que él trató de hacerle daño y no pudo. Personalmente. Entonces, para no tener protección hay que estar en violación de las leyes del Padre Celestial. Es por eso que en Mateo 7, del 7 al 11, vamos a leerlo. Mateo 7, del 7 al 11 leemos. Pedid y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará unas piedras? Entonces, o que le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dávidas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces, el que pide, recibe. Y las oraciones de estos cristianos no tienen poder porque están en anomía. En Mateo 7, el 21 al 23 leemos, no todo el que me dice, maestro, maestro, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces es por esto que esta gente no tiene poder en contra del enemigo, en contra de su brujería, porque no hacen la voluntad del Padre. Vamos a continuar. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. La palabra aquí, maldad, es la palabra anomía, que están en contra de la ley. Entonces es verdad que hay gente que van a hacer muchos milagros, pero el poder de ellos es limitado porque no están en la obediencia del Padre Celestial. Y el que está en la obediencia es intocable. Ese es el problema con los judíos, que ellos guardan Torah. Ellos usan los tzitzit y guardan Torah. Y por eso están protegidos a pesar de que no conocen a Yahushua. La protección está en la obediencia a la ley. Hay que vestirse de toda armadura. Efesios 6, del 11 al 13. Vamos a leerlo. Efesios 6. Efesios 6 del 11 al 13. Vamos a buscarlo. Ahora no lo encuentro yo aquí. Efesios, aquí está. Efesios 6 del 11 al 13. Vamos a leerlo. Dice, vestidos de toda la armadura del Padre, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y estimado, Pablo dice que nuestras armas no son carnales, son poderosas para echar abajo el poder de Satanás. Nuestras armas no son carnales, son espirituales y son poderosas para echar abajo las cosas de Satán. Por tanto, tomad toda la armadura del Padre para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado esto, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos los lomos con la verdad, la palabra, y vestidos con la coraza de justicia. Esa coraza de justicia es los mandatos del Padre Celestial, vivir en obediencia. Y calzados los pies en el apresto del Evangelio de la paz. Hay gente que no predica la palabra, no pueden tener el amor del Padre en ellos, porque el amor se transmite y el amor es una cosa que también se consigue en la práctica, es el oro tratado al fuego. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del enemigo. La fe viene por las promesas del Padre Celestial, y si no tenemos estas promesas estamos mal. Y tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra del Padre, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, estimado, aquí vemos que hay que ponerse toda la armadura para poder vencer al enemigo. Vamos a ver ahora 1 de Juan 5:18. 1 de Juan 5:18. Leemos. Sabemos que todo aquel que ha nacido del Padre no practica el pecado,
pues aquel que fue entregado por Dios le guarda y el maligno no lo toca. A nosotros no nos puede tocar el maligno, no nos puede tocar. Miren el caso de Job. Satanás le dijo, pero tú lo tienes protegido. Entonces, ¿por qué el miedo? El miedo por el desconocimiento, por la falta de fe, porque sus oraciones son basura, por la que no practican la palabra del Padre. No viven el Evangelio, no tienen un testimonio y no tienen la comunión con Yahushua. Por eso es que esta gente, las oraciones de ellos no valen 2 pesetas y por eso no tienen poder enfrente del enemigo y por eso le tienen miedo al enemigo. Juan 17. Vamos a ver Juan 17. Juan 17, del 24 al 27. Leemos. Padre, aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Entonces, los que rechazan el nombre verdadero, yo he ido a lugares donde he visto los pastores, en el nombre de Jesús, a endemoniados y esa gente se les revira y no pueden nada. Yo estuve en un lugar donde eso sucedió, los pastores tratando de controlar a una persona en el nombre de Jesús. Imagínate, Jesús es el Dios de los griegos, Jesús. Y cuando yo llegué a ese hogar, la persona endemoniada se calmó y todo el mundo se quedó mirándome. ¿Cómo? ¿Por qué se calmó? Yo llegué en el nombre de Yahushua. Yo no llegué en el nombre del Baal de los griegos. Llegué en el nombre de Yahushua y la muchacha se calmó. Y todo el mundo se quedó impresionado. ¿Cómo? ¿De dónde viene el poder? El poder está en el Padre Celestial que se lo da a su pueblo obediente. Se lo da al que ama el nombre, como dice el Salmo 91. Por cuanto has amado mi nombre, yo también te protegeré. Salmo 91. Vamos a leerlo rapidito. En el Salmo 91 lo dice, que por cuanto ha amado mi nombre, yo también lo protegeré. Salmo 91 dice, Salmo 91, 14, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Entonces el nombre verdadero, ¿cómo se va a echar demonio en el nombre de los demonios? Jesús es un demonio, Jesús, el Dios de los griegos. Entonces, esta es una de las formas como el espiritismo ha invadido las iglesias por el nombre falso. Lo ha invadido. El nombre falso y están la gente esas oraciones que, escuchen esto, es una violación de Éxodo 23:13. En Éxodo 23:13 el Padre Celestial dice, y nombre de otros dioses no mencionaréis de vuestra boca. Yo lo hago porque yo estoy bajo la protección y estoy ahora enseñando, compartiendo la palabra. Pero en Éxodo 23:13 dice, y nombre de otros dioses no mencionaréis, ni se oirá de vuestra boca. En todo lo que os he dicho, sed obediente. ¿Y qué ha hecho el diablo desde el principio? Usando a Enosh, uno de los primeros patriarcas, de los primeros líderes antes del diluvio, utilizó ese hombre para ir distorsionando el nombre del Padre Celestial. Y por eso hoy en día la gente ora, las oraciones de ellos es a Jesús y a Amén, que es al Dios de los amonitas, y a Gracia, las 3 gracias que son las hijas de Zeus. Y sus oraciones están llenas de demonios. Y lo que están es tratando de sacar al demonio en el nombre de los demonios y por eso no tienen poder. Pero a su pueblo Él le dio el nombre. Y el nombre es el único nombre que tiene poder. Entonces, vamos ahora a Efesios 6:17. En Efesios 6:17 leemos, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra del Padre. La palabra del Padre es el poder, no es nuestras voces, nuestras bocas. Es con el nombre del Padre y con el poder de su palabra que tenemos poder en contra del enemigo. Vamos a Hebreos 4:12 para tratar de eliminar este espiritismo que Satanás ha metido en las iglesias. Hebreos 4:12 dice lo siguiente, porque la palabra del Padre es viva y eficaz
y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Entonces, hay que quitar ese mito de que Satanás es enemigo del Padre Celestial y que él puede pelear. Yo oí un predicador muy famoso que dice, ay, yo quisiera ver cómo Satanás y el Padre Celestial entran en conflicto. Eso es una blasfemia, estimado. El Padre Celestial, ¿a quién me compararás? Entonces hay que romper ese mito y hay que ver que nosotros tenemos poder, se nos dio autoridad sobre los demonios. El poder de Yahushua, el poder del Espíritu. Y entonces estas son las promesas del Padre Celestial que son más poderosas. Vamos a Isaías 54 para que entendamos esto. En Isaías 54 leemos una de las promesas del Padre Celestial a su pueblo, en el cual lo hace intocable. Escuchen esto. Dice, y todos tus hijos serán enseñados por Yahuwah y se multiplicará la paz de tus hijos. Se multiplicará la paz. Yahuwah decía, mi paso os dejo, mi paso os doy. Que teniéndole miedo a los brujos y a Satanás, puede una persona tener paz. Escuchen esto. La paz viene por sus promesas. Escuchen esto. Isaías 54, del 13 al 17. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Es una promesa. El que haga daño en contra de nosotros caerá. Una persona en Cuba me hizo a mí una brujería para matarme. Y esa persona, a unos cuantos días, como a los 3 días, saliendo de su trabajo, lo mató un carro. Murió en su trabajo. Quiere decir que el Padre no permite contra su pueblo que le hagan nada. Y entonces dice aquí que yo hice al herrero, que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado el destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia, es una herencia. Esta es la herencia de los siervos de Yahuwah, y su salvación de mí vendrá. Entonces, estas promesas dan la autoridad para que nosotros podamos vencer al enemigo. La confianza en la oración. Vemos que ninguna arma, estimado, ninguna arma que sea puesta en contra tuya prosperará. Y como vimos en Lucas 9, que se nos ha dado poder sobre todos los demonios, incluido Satanás. Y cuando vemos en Juan 16, 17 y 18, la oración que Yahushua ha hecho por sus discípulos, es una oración que es también para nosotros. Es para que también las bendiciones de los discípulos le caigan a aquellos que iban a creer por la palabra de ellos. Entonces esa bendición viene sobre nosotros. El Padre Celestial, el ejército del Padre Celestial tan poderoso, déjenme mostrarles en Apocalipsis 19, donde hay una parábola, que aquí lo tenemos. Apocalipsis 19 es una parábola, es una parada militar. Apocalipsis 19 es una parada militar que se ejecuta en el cielo ante la segunda venida. Y en esta parada militar se ven los ejércitos del Padre Celestial y se ve algo, que el ejército del Padre Celestial es indestructible. Una prueba de esto lo vimos primero con los 3 discípulos, los tres amigos de Daniel, que fueron puestos dentro de un horno de fuego y no les pasó nada. Pero ahora usted puede decir, sí, pero ahora el enemigo está preparando bombas atómicas. Una bomba atómica le puede hacer daño a Yahushua, ni tan siquiera. El ejército del Padre Celestial es indestructible. Vamos a verlo en Apocalipsis 19, 17. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol. En el sol hay más calor que miles de bombas atómicas. Y este ángel está parado sobre el sol, indicando en esta parada militar. Mírenlo, estudien Apocalipsis 19. Yo tengo un video aquí sobre eso. Apocalipsis 19 es una parada militar antes de la boda del Cordero, en el que Yahushua muestra quién es él. Él tiene un ejército indestructible. Y uno de sus ángeles, que no es Satanás, es uno más poderoso que Satanás, está parado en el sol. Porque Satanás fue hecho, de acuerdo a Ezequiel 28, guardia de seguridad. ¿Y aquí qué sucede? Un ángel que estaba parado en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo. Un ángel parado en el sol indica que el ejército del Padre Celestial es indestructible. Y los 3 amigos de Daniel fueron salvados
dentro del horno de fuego. Entonces, ese miedo que tenemos, estimados, es un miedo que no tiene base ninguna. Tenemos también nosotros el uso de las maldiciones. Hay personas que dicen, oh, no maldiga, pero las maldiciones ya están establecidas. Yahushua maldijo la higuera, que representaba ¿a quién? Representaba un pueblo desobediente, que la maldición le viene. Estudien en Levíticos 26 y 28. Estudien el 26, todas las maldiciones. Maldito es el que roba, eso no hay quien lo quite. Lo único que hacemos nosotros es afianzarlo. Yo sí maldigo a los líderes de las naciones que son corruptos. Eso se merecen la maldición porque ya son corruptos, porque la maldición está sobre ellos. Maldito el que roba, maldito el que adultera. Y el pueblo dice, así sea. Después yo les voy a dar un estudio sobre la maldición. Entonces, lo único que hace el pueblo es corroborar para que se ejecute esa maldición. Maldito el líder, el pastor de iglesia que roba es maldito. Maldíganlo. Ya el Padre dice, digan así sea. Las maldiciones son para los corruptos y son para los que ya están en pecado y que se han salido del tiempo del arrepentimiento. Como dice que las escrituras, dice toda escritura es para enseñar, dice 2 de Timoteo, para redarguir, para corregir, para que el siervo del Padre Celestial esté preparado, para todo combate, para toda guerra. Es un combate espiritual que nuestras almas no son carnales, son espirituales y poderosas para echar abajo el poder de Satanás. Estimado, la Biblia no es papel, la Biblia no es un papel, está llena de promesas del Padre Celestial. Entonces las maldiciones, vamos a ver Timoteo, primera de Timoteo 1:20, primera de Timoteo 1:20 dice, Pablo puso maldición y hay gente que cogen fuera del contexto a Yahushua no ponerle maldición a nadie. Pero miren lo que hizo Pablo en 1 Timoteo 20. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces Pablo maldijo, es una maldición. Entregarlo a Satanás es maldecirlo. Mateo 21, del 18 al 22. En Mateo 21, vamos a verlo, el 18 al 22 leemos. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino ojos solamente, y le dijo, nunca más nazca de ti fruto. Vamos a Mateo 23. En Mateo 23, Yahushua dijo, los ayes, ay de ustedes, escribas, fariseos, hipócritas, los ayes y maldiciones lo mismo. El ay son maldiciones, son castigos. Lo podemos ver en Apocalipsis 8 y 9. El tercer ay viene, el primer ay ya vino, el segundo ay, el tercer ay, es el cumplimiento de las maldiciones, los ayes. Y aquí él le dijo insensato, ciego, todo eso son maldiciones, estimado, son maldiciones. Yahushua así dijo, no hay que maldecir al hermano en la fe, al que conoce, al que está contigo, al que camina en los caminos del Padre Celestial. Al que hace mal se le puede maldecir porque ya las maldiciones están puestas. Ya están, el Padre las puso. Solo lo único que tiene que decir el pueblo es así sea, así sea, así sea, para que se cumpla. Entonces dice, al final Yahushua dice bien claro, Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de la sal y no quisiste? He aquí, vuestra casa os he dejada desierta. Eso es una maldición, estimado. El Padre le puso la maldición que le quitó el Espíritu Sagrado. Y por eso es que Él trae la nueva Jerusalén. Y por eso es que vemos que Jerusalén va a ser el lugar donde el anticristo se va a sentar allí. Mateo 23, del 37 al 39. Leemos. Más como en los días, Mateo, del 37 al 39. Ya lo vimos ya. Donde Yahushua pone maldición y deja la casa desolada. Vuestra casa os es dejada desolada. Es una maldición. La maldición es hablar mal,
para que se cumpla algo que ya está establecido por el Padre Celestial. Vamos a número 23, del 23 al 25. Número 23. Número 23, del 23 al 25. Leemos. Porque contra Jacobo no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Entonces, contra su pueblo, los que se ponen toda la armadura, no hay agüero. Y ya vimos, lo más importante es eliminar esa comparación, estimado. Satanás no es el contrario del Padre Celestial. Él no puede combatir con el Padre Celestial. El Padre Celestial es fuego consumidor. Él es el creador del universo. Y si él hace así, Satanás desaparece. Y él prometió en Ezequiel 28 que él va a sacar fuego en medio de Satanás y lo va a convertir en ceniza. Entonces, estimado, es hora de dejar este miedo ya. Ese miedo, un miedo a la brujería. No, la oración. Cualquier cosa se resuelve con la oración. No tenemos que usar las técnicas del enemigo, ni nada que haya provisto este mundo satánico, sino las armas de nuestra guerra no son carnales, sino espirituales y poderosas para echar abajo todas las huestes del enemigo. Espero que este video le haya abierto los ojos y que le quite este miedo, ese miedo que tiene, porque a nosotros se nos ha dado poder. Lucas 9, he aquí os he dado poder contra todos los demonios y nada en ninguna manera le hará daño. Espero que este video lo fortalezca en la fe y que se recuerde que nosotros vivimos por promesa de aquel que es fiel y verdadero. Que el Padre Celestial les bendiga. Maranata.